Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides y formo parte del equipo de Educación Ejecutiva en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. En nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida a este espacio que vamos a tener el día de hoy, al que titulamos Comunicación no verbal, cómo influye en un proceso de negociación. Esta invitación que recibieron el día de hoy para este webinar se les extendió directamente el curso que tenemos de negociaciones estratégicas. Para este espacio del día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Marcela León. Antes de comenzar con el espacio, les quiero contar un poco sobre ella para que la conozcan desde ya, si no han tenido la oportunidad de conocerla previamente, y también contarles un poquito sobre la dinámica que vamos a manejar para que estemos alineados. Para comenzar entonces, les cuento que la profesora Marcela es psicóloga, es PhD en terapia Gestalt, tiene una maestría en comunicación no verbal y detección de la mentira, es especialista en resolución de conflictos y tiene una maestría en e-learning. También tiene un máster trainer en PNL y es experta en e-learning. Tiene un máster en coaching ejecutivo y empresarial y es certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo. También como outdoor trainer y es formadora de instructores y como docente del sistema de universidades empresariales. Actualmente la profesora Marcela también forma parte del equipo de la Facultad de Administración como docente y es una de las profesoras que nos va a estar acompañando en el curso de negociaciones estratégicas. Ya en un breve momento la profesora Marcela comenzará con su charla, que tendrá una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Una vez finalice les vamos a contar un poquito más sobre la formación para que la conozcan y ojalá se animen a acompañarnos. Y al final, en el tiempo que nos queda hasta las 7 de la noche, daremos alcance a cualquier duda que tengan. Por lo que desde ya les cuento que el chat va a estar habilitado para que si tienen alguna pregunta o surge durante el espacio, que esperamos que así sea, la puedan dejar consignada allí o al final interactuar de manera directa con la profesora Marcela para dar alcance a cualquier duda que tengan. Dicho esto, bienvenida profesora Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla. Gracias, Andy. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Perdónenme que yo estoy compartiendo pantalla. Es todo un placer estar acá con ustedes para hablarles de este tema. Me parece muy relevante. Espero que estén bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito de comunicación no verbal aplicada a contextos de negociación. Entonces, para arrancar, les quiero contar un poquito qué implica las fases en la comunicación en una relación que establecemos de carácter formal normalmente. Y tenemos 4 fases. La primera es la bienvenida. La bienvenida normalmente es el saludo, pero en negociación el saludo es clave. ¿Cómo saludo? ¿Cómo me ubico? ¿Cómo llego y me enfrento a la contraparte? Entonces, es bien interesante si saludo con un apretón de manos, si saludo con un hola, si saludo con un contexto formal, o cómo hago para hacer esto. La segunda fase, después de que tenemos bienvenida y rompimiento de hielo, es transmitir información. Y es clave que en la transmisión de información se den procesos de retroalimentación, de saber cómo está interpretando el otro, de saber cómo está recibiendo todos estos datos que queremos darle en algún momento dado. Entonces la transmisión de información se hace bidireccional, tiene una dinámica de acuerdo a la cantidad de personas que estén en ese momento hablando y lo que consideramos relevante. Cuando entramos en un proceso de negociación tenemos objetivos específicos sobre la negociación y eso es lo que nos marca cómo estamos dando la información. Luego pasamos a algo que se llama control de comprensión. Y el control de comprensión es, miremos que estamos interpretando bien y estamos entendiendo bien lo que el otro me está planteando. Verifiquemos que yo estoy comprendiendo exactamente lo que me están diciendo. Y eso en negociación se vuelve clave, porque si no, termino negociando por encima o por debajo o termino perdiendo datos importantes y negociando simplemente lo que tenía en mente inicialmente y no creo valor y no voy más allá. Entonces el control de comprensión es como un checklist donde yo miro, estoy entendiendo esto, aquí quedó esto, vamos a ampliar este tema y donde empiezo otra vez el proceso de transmitir información, esto es cíclico. Una vez logro saber que está el control de comprensión y que estoy hablando en los mismos términos que el otro, viene lo que llamamos despedida y cierre. En negociaciones, contrato o acuerdo, dependiendo del tipo de negociación que tengamos. Entonces hablamos de despedida y cierre. Y la despedida y cierre tiene que verificar cosas cuando hablamos de relacionalmente en comunicación. ¿Cómo vamos a quedar con esa persona? Si nos vamos a volver a ver, si no nos vamos a volver a ver, si vamos a
plantear ideas para poder encontrarnos posteriormente. Entonces, es bien interesante el proceso. Entonces, hay cosas bien interesantes aquí. La comunicación no verbal es el 93% de la comunicación. Tenemos dos componentes básicos de la comunicación verbal que es consciente, son las palabras. Es consciente, pero eso no hace que nos escuchemos siempre. Y la comunicación no verbal que es subconsciente. La comunicación no verbal está compuesta para negociación de cuatro cosas fundamentales. Todo lo que es kinesia o kinésica, que es todo lo que implica la expresión facial, la mirada, los gestos, las posturas, todo lo que estoy haciendo con mi cuerpo en un momento dado. La proxémica que tiene que ver con mi proximidad física, con la forma como determino mi territorio y el ambiente. La proyección física, cómo me visto, cómo me arreglo para la negociación que quiero proyectar, la actitud. Y una cosa clave que es la paralingüística. La paralingüística es todo lo que hacemos con la voz, de lo cual normalmente no somos conscientes. Ahí entran varias cosas como el tono, la velocidad, el volumen, la pronunciación, los timbres, la velocidad, la duración, el énfasis, las pausas, los silencios. Entonces tenemos estos cuatro niveles que son bien importantes. Y sobre esto les voy a trabajar un poquito. Entonces entramos con la paralingüística. Como les digo, la paralingüística es clave porque es todo lo que hacemos con la voz. Y aquí empiezan a pensar cuál es la relación que tienen ustedes con su voz. Porque a veces ni siquiera conocemos nuestra voz cuando la escuchamos. Cuando nos escuchamos en un chat de WhatsApp o nos escuchamos en otros contextos, a veces decimos, ese no soy yo. O no sé qué hago con la voz cuando el otro me dice, oiga, no me suba la voz, o suba el tono, o ciertas cosas que nos están diciendo. Entonces, en negociación, ¿qué es clave? Lo primero, hablar despacio, medir el ritmo, sin bajar el volumen y sin aburrir al otro. Y enfatizar lo que consideramos importante. ¿Qué es el énfasis? El énfasis es cómo subrayar cuando estamos escribiendo, cómo subrayamos verbalmente. Subrayamos subiendo la voz, haciendo la palabra más larga, hablando más rápido en ese momento de la palabra, o bajando el volumen en un momento dado. Yo estoy hablando en este tono y puedo bajar el volumen y vuelvo y lo subo. Eso capta la atención y hace que la persona quede centrada en ese tipo de información y ahí podemos ampliar información. Entonces es clave en un proceso de negociación que subrayemos que necesitamos enfatizar. No solo que quiero lograr en el acuerdo, sino que es importante que el otro se lleve como información, que es importante que el otro me proporcione como información. Y los énfasis hacen eso. Si nos comunicamos con un tono distendido y relajado, la persona que nos escucha reaccionará de la misma manera. Entonces la idea es estar muy tranquilos. Si sonreímos, se vuelve clave porque la sonrisa es atrayente y el otro termina reaccionando igual. Cuando yo empiezo a cambiar el tono y cuando empiezo a subirlo o empiezo a tornarlo agresivo o empiezo a hacer ciertas cosas de énfasis verbales muy fuertes, el otro me va a reaccionar igual. Y se me puede salir la negociación en un momento de lo que quiero lograr y evitan darme información. Lo otro es regular el tono de voz. Y el tono de voz tiene que ver si hablo muy grave o hablo muy agudo. Y es bien importante que esto nos ayude a reforzar ideas o a restar las importancias de los hechos y las situaciones que no queremos que se vuelvan muy importantes dentro de un proceso relacional o de negociación. Dar una opinión contraria, darle un valor emotivo al mensaje. Entonces, con el tono hacemos muchas cosas de las cuales no somos conscientes. Muchas veces cuando estamos en relaciones informales, decimos es que es el tonito, no me hablen ese tonito. Y eso lo identificamos, pero lo identificamos cuando tenemos algún conflicto. No lo identificamos cuando estamos en un proceso de negociación donde necesito realmente trabajar el tono y saber en qué momento lo pongo grave. Y los tonos graves son seductores. Y así se llama en toda la parte comercial, la seducción, y tiene que ver con un tono grave, con un tono pausado, o el agudo que hace un énfasis, pero no debo mantener el agudo mucho tiempo, porque el agudo además irrita el cerebro de la otra persona y lo que hace es que se aleje. Entonces es importante trabajar estas cosas, el tono y la velocidad en términos de negociación. Entonces,
El paralenguaje enfocado en negociaciones, el tono de voz, variar entre agudos y graves y que me salga natural. Que hay personas que intentan hacer agudos y sale demasiado agudo en falsete y eso se vuelve complicado. La velocidad del habla y las pausas y silencios. Una de las cosas que yo he visto que más incomodan a las personas son las pausas o los silencios, cuando el otro se queda pensando, como que nos desespera porque 10 segundos de silencio lo sentimos como una hora y empezamos a desesperarnos y eso genera otras cosas a nivel no verbal. Sin embargo, es importante la pausa y el silencio porque es lo que permite reflexionar, lo que permite que se capten las ideas, entonces es clave que no se rellene el silencio o que si se rellena no se rellene con muchas frases o muchas palabras. Normalmente se rellena con esto, mire, o empiezo a tartamudear. Pero eso es excitación emocional. Entonces lo que se aconseja es no rellenar el silencio. El silencio es viable, aprenda a manejarlo y aprenda a utilizarlo a su favor. Y eso en la negociación se vuelve clave. Viene otro proceso que es la proxémica. La proxémica es mi relación con el ambiente y mi relación con mi círculo vital. El círculo vital es lo que me permite a mí dejar acercar o no personas, situaciones y objetos que me sean cómodos y alejarme de los que no sean cómodos. Entonces, cuando estamos en negociaciones clave, entender cómo manejamos el espacio y qué tanta proximidad me interesa tener con el otro o qué tanta proximidad no me interesa. La forma como yo marco el espacio me marca si yo voy a cooperar, si voy a competir o si voy a hacer coaliciones. Es la forma como lo hago, el tipo de objetos que tengo. Aquí entra otro nivel de comunicación no verbal que son los artefactos con los cuales me mido. Entonces, en este momento les voy a pedir, no me van a poder contar, pero miren cómo está distribuido su territorio, cuáles objetos tienen a su alrededor y qué tan lejos están esos objetos para ustedes. No sé si están en un sitio donde estén con más personas o ese tipo de cosas, pero normalmente nos expandemos. Cuando estamos solos nos expandemos o cuando estamos en un medio donde necesito marcar poder. En negociaciones es bien importante saber cómo estoy haciendo la expansión y cómo estoy marcando proxémicamente la información. Entonces, dependiendo de donde yo esté, voy a trabajar ciertas cosas. Entonces, si yo tengo una mesa de este estilo, que es una mesa rectangular, si yo quiero cooperar, lo ideal sería sentarme al pie de la persona con la que estoy negociando. Si quiero generar una negociación tranquila, cooperativa, donde transmitamos información de lado a lado, donde vayamos un poco más allá. Si yo quiero estar en coalición, normalmente me siento en el diagonal. Está el uno y el 2. Entonces, la mesa se vuelve un objeto que no obstaculiza la comunicación, pero es un objeto que marca cierta diferencia. Pero si quiero una competición o una confrontación directa, lo que necesito hacer es frente a frente y entre más objetos haya en medio, mucho mejor. Cuando yo voy a confrontar en términos de territorio, se recomienda que no haya muchos objetos en la mesa para evitar, si sube el nivel de agresividad y de confrontación, para evitar que se utilicen, porque en algunos momentos se utilizan. Normalmente cuando confronto puedo palmotear, puedo gritar o puedo pararme. Hay diferentes cosas que hacemos. Pero esto es lo básico para generar este nivel de proxémica, donde yo estoy diciendo cómo quiero relacionarme con el otro. Entonces, normalmente en negociación trabajo sobre esta zona, que es la zona personal, donde establezco límites, porque es una persona que es una contraparte, que quiere algo de mí o que tiene algo que yo quiero de él. Entonces establezco una relación que sea personal, que tienda a ser social, que sea un poco formal. Y normalmente se trabaja sobre el límite que es de 1 metro a 1,22 centímetros. Entonces se vuelve bien interesante porque eso me permite moverme. Ideal si la mesa fuera redonda, pero si la mesa es redonda es importante que no trabajemos con sillas diferenciales o con objetos diferenciales como tazas, botellas o cualquier objeto. Todos tendrían que ser estándares, porque eso también marca territorio. Muchas veces la confrontación no se da por estar frente a frente, sino se da por la diferencia en términos de objetos que estamos utilizando. Entonces es importante trabajar en ese nivel. Hay otra parte que es la proyección física. La proyección física tiene que ver con la forma como me arreglo, con la forma de lo que quiero transmitir, con la imagen física que quiero que el otro se lleve de mí.
Si es alguien que no me conoce, la primera impresión es clave. Y la primera impresión se forma entre 2 y 4 segundos. Y en la primera impresión evaluamos una cantidad de cosas. Evaluamos posición de manos y pies, de extremidades, para saber el término emocional en que está la persona. Evaluamos el rostro, evaluamos qué tan coherente es la persona. Y en la coherencia estamos entrando con toda la parte de proyección física. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proyectar en una negociación? Eso se hace en la planeación. A veces planeamos qué quiero decir, cuáles son los datos, qué quiero negociar, qué es lo que yo quiero llevarme, y se nos olvida planear cómo voy a proyectarme físicamente. Entonces es diferente que yo me vaya súper arreglada, maquillada, peinada, de falda y tacones, a que me vaya de blue jean y tenis. O los caballeros es muy diferente que se vayan muy relajados a que se vayan en traje y corbata. Entonces, es un proceso psicológico y es un proceso psicológico donde se juega con el prejuicio y las expectativas del otro. ¿A quién me voy a enfrentar? Y aunque a mí no me gusta mucho utilizar la palabra enfrentar en términos de negociación, sí es una contraparte que necesito saber en qué está. Si la contraparte llega en una expectativa que a mí me genera eh, términos de ideas de poder, donde digo, uy, tiene más poder que yo, por la forma como se viste, por la forma como se mueve con lo que tiene puesto, por la forma como establece esa actitud postural, eso puede ya quitarme puntos en la negociación y hacer que pierda niveles de entrar a negociar cosas que quiero o ampliar los términos de la negociación. Entonces es importante medir el espacio, el contexto y saber cómo me arreglo para el contexto donde voy a negociar. Y eso hace que sea la persona más receptiva. Entonces tengan en cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras. Ojo con los colores, por ejemplo. Hay colores que se recomienda no usarlos en un primer encuentro. El café, el negro cerrado, el rojo. Entonces es una bien interesante tener en cuenta los procesos de color en términos de yo que quiero generar. Si hay mucha luz, ¿qué tipo de colores voy a llevar? Si hay poca luz, ¿qué tipo de colores voy a llevar? Es bien importante trabajar toda la parte de proyección física. Aquí entra otra cosa que son los artefactos. Y artefactos es todo lo que me acompaña. El reloj, las cadenas, la billetera, el mismo celular, la botella de agua, todo lo que me acompañe que se vuelve parte mía y cómo lo proyecto. Y qué hago con esas cosas y qué tan natural se ven. Entonces es clave trabajar con eso. Si vamos a trabajar con un computador, también es clave no romper el espacio con la otra persona. Entonces se vuelve fundamental el proceso. Hay cosas que necesitamos tener en cuenta, esto lo voy a pasar muy rápido. En términos de proxémica y de postura, de proyección física. Lo primero, la mirada. ¿Cómo va a estar la mirada? ¿Va a estar directa? Y si tengo la mirada directa, se me vuelve desafiante. Tengan eso en cuenta. Si yo estoy confrontando, por eso se vuelve frente a frente tan desafiante. Porque la mirada directa genera desafío y más cuando estamos negociando algo. Entonces, sería importante trabajar la horizontal, que es lo que hace la alianza o lo que hace la coalición en términos de cooperación. Si yo trabajo horizontal, mi mirada se suaviza. Y eso es clave. Pero es clave que si yo estoy frente a frente, no tienda a hacer esto de desviar todo el cuerpo de la persona, porque lo que le estoy diciendo es que no me interesa. Y ahí ya entran otra serie de cosas de la postura, como los pies, si se dirigen a la puerta. Hay una recomendación que dice, no negocie con alguien que tiene los pies dirigidos hacia la puerta, que no quiere negociar, se quiere ir. Pero además, si es alguien que está mirando al infinito, a la ventana, yo tengo una ventana a este lado, eh, pues tampoco le está poniendo cuidado. Entonces, es importante manejar la mirada, porque indica atención, porque es lo que me permite percibir qué está pasando con el otro, cómo se mueve, qué hace exactamente. Toda la expresión facial, ¿qué tan conscientes son ustedes de su expresión facial? A veces no nos damos cuenta que vivimos con el ceño fruncido, o que nos sonreímos, o que vivimos con la cara triste. Entonces es clave, porque expresa nuestro estado emocional, pero además le cuenta al otro cómo estamos recibiendo la información que nos está dando y cómo estamos planeando cosas. Entonces es bien importante estar relajados y tener una expresión facial firme, sonreír en la medida que nos salga natural, porque a veces las personas sonríen muy forzado y eso rompe el proceso. La sonrisa, franca y abierta, natural, sincera,
sin irse a la super carcajada, a menos que haya alguna anécdota o alguna situación que lo amerite. Simplemente está una sonrisa que invita a la comunicación. Postura de orientación corporal era lo que les estaba hablando, cómo está mi cuerpo. Yo estoy caído, estoy acostado hacia atrás, cómo estoy en la postura. La postura se mide por cuello y hombros. Entonces, relajado, inclinado hacia adelante. La idea es que nos sintamos cómodos, pero tengan en cuenta que la posición, por ejemplo, de los hombros, en relación a los hombros de mi interlocutor, puede marcar poder. Si yo estoy por encima, corporalmente no tengo que ser más alto. Si estoy por encima de los hombros, le estoy marcando poder. Normalmente cuando es cooperativo, lo que hago es ponerlos en el mismo nivel. Y eso lo hacemos como función espejo o lo hacemos como lo hago muy consciente para que el otro se sienta confiado y me dé la información. Pero cuando estamos confrontando, normalmente lo que hago es pongo más rígido los hombros, el cuello y las manos empiezan a hacer cosas mucho más fuertes. Entonces se vuelve clave porque refleja nuestra actitud y nuestra disposición. Todos los gestos y movimientos de la cabeza. Los gestos y movimientos de la cabeza tienen que ver con todo lo que yo hago, con ojos, con boca, con labios, con absolutamente todo, incluso con la lengua. Hay personas que no se dan cuenta de todas las cosas que hacen con la lengua, pero eso se transmite si no abren la boca. Entonces tiene que ver con cómo se refuerza lo que se dice, con las actitudes y el estado de ánimo. Entonces es importante estar sincronizados con lo que decimos. A veces tenemos gestos que se reflejan en la cara. Entonces nos mordemos el labio o hacemos cosas así, o hacemos 10.000 cosas con el rostro, que eso lo tiene que identificar cada uno. Es importante saber qué hacemos para empezar a controlarlo y empezar a evitarlo dentro de una negociación porque puede transmitir algo que no es. La distancia que tiene que ver con la proxémica, ¿qué quiero yo lograr en esa negociación? Entonces, ¿me voy a acercar mucho o me voy a mantener distante? ¿Quiero cooperar o quiero competir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La apariencia personal tiene que ver con cómo la voy a cuidar y cómo voy a hacerlo y determina toda la impresión, que ya se lo dije, y el cómo se habla, decir las cosas claramente, pero en un tono, con un énfasis y en los niveles que necesito hacer. Entonces aquí hay algunos tips que tomé de una organización que se llama comunicacionnoverbal.com. Entonces, hay cosas claves también en la postura. Si yo quiero transmitir una idea clave, es importante inclinar la cabeza un poco hacia la izquierda. Entonces, si estoy escuchando y estoy inclinado hacia la izquierda, el otro va a sentir que es más receptivo. Normalmente se construye la información de izquierda a derecha, neuronalmente hablando. Entonces, cuando yo estoy desplazado hacia la izquierda o estoy permitiendo que la información entre, la información la voy a tratar mucho más fácil y se vuelve muy interesante. Si estamos hablando de ventas específicamente o de un acuerdo muy importante, si están los pies cruzados o los pies hacia la puerta, la idea es no cerrar el acuerdo. La idea es hacer movilizar a la otra persona para que se mueva, para que podamos movilizar la negociación, independiente de lo que estamos negociando, que ya sintamos que sí, que ya, que es importante. Entonces es importante estar haciendo como paneos de qué está pasando con la persona con todo el cuerpo. Porque la persona aquí puede estar muy relajada, pero sus pies están cruzados o están dirigidos hacia el lado que no es. Hacer una cúpula con las manos apoyados implica seguridad y decisión. Normalmente cuando vamos a hablar de algo que sabemos muy bien, estamos apoyados, estamos en una reunión, lo hacemos. Es importante que las manos vayan hacia el frente y no tengan contacto con el rostro, porque con el rostro ya cambia el mensaje, entonces nos está hablando de preocupación y nos está hablando de otras cosas que realmente no queremos transmitir en una negociación, porque eso hace que el otro pueda tener más preguntas o pueda tener desconfianza o pueda tener niveles que se van perdiendo en el camino. Eh, Otra cosa clave, por ejemplo, en proxémica es si nos podemos sentar en la silla que esté más alejada de la puerta, independiente cómo sea la mesa y el espacio, simplemente es medir cuál es la silla más alejada. Esa silla es la que tiene más poder. Y esa silla es la que va a poder marcar de alguna forma el ritmo de la negociación si sabemos utilizarla. Entonces, se vuelve clave porque son una serie de elementos. Si yo combino eso con la proyección, con los énfasis que estoy haciendo, con la velocidad con la que estoy hablando, con el tono que lo subo y lo bajo, pero además utilizo toda la marcada de territorio,
teniendo la silla más alejada, porque no me quiero ir, pero además la silla implica que tengo dominio del territorio. Por eso la más alejada de la puerta implica esto. Entonces se vuelve bien interesante todo el proceso, porque todas estas cosas afectan nuestro comportamiento. ¿Y cómo lo afectan? Rápidamente les cuento esto. ¿Cómo se afecta? Se afecta simplemente en 4 niveles. O yo empiezo a evaluar a las personas como actitudes negativas, o las evalúo como aburridas, o las evalúo como colaborativas, o las evalúo como receptivas. En negociación quiero que pasen 2 cosas, que seamos colaborativos y que seamos receptivos. Eso me interesa en negociación. Entonces, si la persona está colaborativa, yo tengo 2 niveles. Tengo un nivel de activación y un nivel de desactivación en términos de energía. Pero en términos de actitud, tengo actitudes agradables y desagradables. Vamos a hablar de las desagradables. Los negativos tienen un nivel de activación alto, energía alta, pero su actitud es absolutamente desagradable. No queremos entrar en contacto con ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos realmente en una persona negativa? Que está tenso, que está nervioso, que está estresado, que está trastornado. Eso se puede manifestar en no verbal, con movimientos de las manos, con respiraciones muy rápidas o respiraciones muy lentas, donde la persona sentimos que se está ahogando. Y paraverbalmente pueden venir mensajes muy negativos, críticos y unos tonos bastante eh, hartos en términos de que puede ser muy víctima. Eso quiere decir que se vuelve una voz lastimera y eso quiere decir que nos genera resistencia. El aburrido, por el contrario, tiene un nivel de energía muy bajito, está desactivada la energía, pero además su actitud también es desagradable porque no colabora. Entonces normalmente lo interpretamos como está enfermo, o está deprimido, o está letargado, o está fatigado, y es como una persona que queremos, físicamente queremos como sacudirla de, oye, venga, póngase en otra actitud. Entonces negociar, imagínense negociar con una persona que está en esa actitud aburrida, donde su mirada normalmente no se fija, donde su actitud corporal tiene los hombros desplazados hacia adelante y la cabeza hacia adelante, donde normalmente está haciendo otras cosas donde sentimos que no nos está prestando atención. Entonces, es importante que si sentimos esas 2 actitudes, simplemente nos alejemos. ¿Cómo negociamos muy bien con los colaborativos? Donde es una actitud absolutamente agradable y su activación en energía es absolutamente alta. Entonces, ¿cómo está una persona colaborativa? Está alerta, está muy pendiente de todo lo que está pasando, está excitado en términos de que quiere saber y colabora y pregunta y viene y da información, está exaltado y lo muestra. No es exaltado todo el tiempo en la negociación, pero sí se exalta cuando siente que está logrando algo que quería, cuando se le abre el camino porque creamos valor y encontramos algo que no habíamos pensado en negociar. Cuando pasan todas esas cosas, entonces la persona se exalta y se muestra contenta. No hay nada más rico que negociar con una persona colaborativa y saber que yo también estoy en ese término colaborativo, porque es que si yo me pongo en una de las actitudes negativas, pues se vuelve muy complejo. Y hay otras personas que son las receptivas, que no son las ideales, pero también se puede negociar muy bien con ellas. ¿Qué pasa con los receptivos? Tienen una actitud muy agradable, pero su energía está abajo. Entonces son personas que están contentas, sonríen fácilmente, se muestran serenas y en calma, están relajados, están tranquilos, pero están escuchando. Porque es complicado la negociación con ellos en algún momento, porque si quiero un nivel de retroalimentación o bidireccionalidad que me permita ir más allá, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr porque reciben información, están tranquilos, están mirando qué está pasando, pero no es la persona que me va a reaccionar en términos de listo, hagamos. Es muy fácil llevar a la persona receptiva a la colaborativa si logro enganchar su emocionalidad, si logro engancharlo en algo que realmente le haga sentido y en algo que le permita ir más allá. Entonces eso se vuelve bien interesante en esos términos. Entonces, pensando en esto, hay unas clasificaciones cuando hablamos de negociación. Está el comunicador relacionador. El comunicador relacionador es la persona agradable, considerado, amigable, que llega muy abierto, con una actitud receptiva, con una voz brillante, que tiene los ojos abiertos, que sonríe todo el tiempo, que está todo el tiempo manifestándole al otro su interés por él. Y esto se vuelve bien interesante porque el otro se siente recibido. Entonces, es muy fácil que un comunicador relacionador negocie
porque lo que está haciendo es trabajar la relación. Viene otro que es el comunicador persuasivo. El comunicador persuasivo es mucho más extrovertido, es absolutamente convincente y tiene unas ideas geniales que el otro dice, oiga, qué chévere, esto me gusta, y es absolutamente entusiasta. Y logra jalar el entusiasmo de los demás. Entonces, cuando se encuentra con un colaborativo en términos de actitud, se vuelve muy fácil el manejo. Viene otro que es el comunicador analítico. El comunicador analítico comunica, pero es serio, es metodológico y es preciso. Es muy de datos. Es una persona que no sonríe tan fácil, es una persona que en su postura está mucho más rígido, está en términos de analizar. Si yo solo tengo un comunicador analítico en una negociación, imagínense dos comunicadores analíticos negociando juntos, se vuelve un manejo de datos eterno y no logro generar acuerdos rápidos o acuerdos que se mantengan en el tiempo porque simplemente nos quedamos en datos y vamos a alimentar, alimentar y se puede ir muy largo el proceso. Y hay otro, que es el último, que es el comunicador directivo. El comunicador directivo es alguien muy eficiente, tiene los datos muy claros, tiene la información muy clara, la entrega, es muy independiente en términos de casi que no me interesa su opinión, sino yo ya la tengo creada y se vuelve muy autoritario en términos de, bueno, vamos a acordar o no, aquí esto están bien o no están bien. Entonces se vuelve complejo. Los cuatro funcionan, y los cuatro funcionan muy bien cuando trabajo toda la parte de comunicación no verbal. ¿Qué necesito hacer? Medir el contexto, medir qué quiero lograr de acuerdo, medir qué tanto me interesa establecer una relación de largo plazo, medir cómo voy a establecer esa relación de largo plazo y saber qué necesito en un momento dado. Hay negociaciones que necesitan personas analíticas, personas que miren los datos, pero hay negociaciones que necesitan relacionadores que hagan agradable el entorno. Entonces sería ideal si van a negociar varias personas que yo pueda mezclar estos perfiles, identificando qué hacemos. ¿Cómo identificamos qué hacemos? ¿Qué es lo que me sale? Si a mí no me sale ese relacionador, porque yo soy más analítico y de datos, pues no juego a eso. Yo me quedo en el análisis y busco a alguien que se relacione y que rompa el ambiente y que permita que se mueva. Entonces, cuando yo tengo esto, puedo entrar en dos niveles. Yo no se lo voy a leer todo porque es larguísimo. Puedo entrar en nivel competitivo, en una negociación competitiva o en una negociación cooperativa. Entonces, ¿cómo es el competitivo? De entrada, acuérdense de las cuatro fases que les mostré de bienvenida, o da un leve apretón de manos, muy de mucho gusto, y tiene sonrisa irónica de entrada, a veces no saluda de mano, deja a la persona con la mano extendida y normalmente pone la palma hacia abajo. La palma hacia abajo marca poder. Esa es una teoría que varía en comunicación no verbal porque dependiendo del contexto, hacia abajo o hacia arriba marca poder, pero normalmente hace que el otro gire la mano. Prehuyen la mirada al dejar de hablar, eh, tiende a no quedarse mirando mucho, su mirada es desafiante, normalmente muy directa. Cuando tienen la palabra, normalmente hacen esto, apoyado, ¿no? Yo aquí no estoy apoyado, como señal de autoridad. Y pueden apoyar la barbilla para desafiar al otro. Y el otro se siente desafiado y si se engancha, se vuelve muy complicado. Para mostrarles interés medio hacia abajo a otra parte del que habla. Y esto creo que todos lo han visto y es muy harto. A mí varias gente dice, es que a mí no me escuchan si no me miran. Necesitamos que nos miren para sentirnos escuchados, pero cuando yo quiero competir, una de las formas más fáciles de competir es no miro a la persona. Puedo estar escuchándolo, puedo estar anotando, puedo estar mirando otra cosa, puedo estar mirando por la ventana, puedo estar haciendo cualquier otra cosa, pero se es desinterés. Antes de empezar a hablar, hacen algo que se vuelve clave, eso no lo hacen en los primeros momentos de la negociación, sino lo hacen ya cuando ha avanzado y es agarrarse la cabeza por detrás, sea en esta posición o echando todo el cuerpo hacia atrás. Y eso es mostrar superioridad, pero además mostrar desinterés o tratar de movilizar al otro para que sea o otorgue más de lo que estaba dispuesto a hacer. Si logro engancharme desde ahí. Cuando están sentados, evitan que las rodillas se dirijan hacia la persona que está hablando, porque eso muestra desinterés. Si yo no dirijo las rodillas hacia el que está hablando, sino las dirijo para otro lado, entonces yo estoy aquí con ustedes, pero me giro. Entonces,
tienen que ver con eso. Entonces, las rodillas se vuelven fundamentales también, igual que los pies. Muestran su inseguridad con un leve tirón en la oreja tocando el lóbulo, haciendo esto o haciendo esto en algún momento de la charla cuando se sienten que no tienen los datos o la información o no quieren entregar los datos y la información. Pueden tocarse el cabello, eso es más un gesto de mujeres, tocarse el cabello, no como coqueteo, sino como acomodación. Entonces eso puede mostrar inseguridad. Cruzan las piernas y balancean levemente los pies mientras hablan. Muestran aburrimiento mirando hacia el suelo o haciendo estos gestos en la cabeza, las manos. eh, Apoyan la espalda sobre su respaldo y cruzan los brazos a la altura del pecho, sobre todo cuando nos están haciendo preguntas o cosas fundamentales. Hacen esto y se quedan absolutamente rígidos y esconden las manos, porque la cruzada de manos tiene que ver con varias cosas, la cruzada de brazos. Responden con brevedad, se levantan o se mueven o cambian el tema rápidamente. eh, Se siente que están ocultando cosas o que no son sinceros, se tapan la boca mientras hablan. Sentimos que no nos están dando toda la información. Perdón. Entonces es importante eso. Cuando comentan algo que es poco creíble, parpadean mucho. Dejan de mirar a la cara al otro. Cambian la postura corporal, cambian el tono. Lo que pasa es que al tono estamos menos entrenados. A veces lo sentimos, pero cuando no estamos entrenados no lo logramos identificar. Ponen una voz sombría, la postura corporal es el peso del cuerpo, se impacientan fácilmente, entonces miran el reloj o empiezan a hacer movimientos cíclicos. Hay una serie de cosas que pasan así. Entonces, muestran mucha ansiedad por cerrar el acuerdo. Eso es un competitivo. Cuando yo tengo un competitivo, voy a mirar todo esto y yo necesito decidir si yo voy a entrar en competición o si necesito hacer cosas a nivel no verbal, como cambiar su postura y manejar ciertas cosas del contexto en términos de proxémica, de cercanía, de manejo del ambiente o de postura para que cambie su posición de competitivo. El otro que tengo es el cooperativo. Y el cooperativo teóricamente es el ideal, pero no siempre tenemos negociaciones cooperativas. Entonces, lo primero que hace un cooperativo es dar un fuerte apretón de manos firme y no se queda con la mano del otro. Lo saluda, hola, ¿cómo estás? Y tiene energía y demuestra esa energía. Miran a los ojos, caminan erguidos para demostrar seguridad y confianza. Se sientan agarrándose levemente la cabeza por detrás. Este es un gesto mucho menos agresivo que este. Entonces, muestran seguridad, muestran que saben lo que están haciendo. Eh, Pueden frotarse las manos de, bueno, arranquemos. Es el nivel de manejo de la ansiedad de yo quiero entrar en esto ya y saber qué tienen ustedes, saber cómo estamos haciendo. Es clave eso. Eh, Inclinen la cabeza hacia adelante para mostrar interés. Normalmente pueden acompañar eso con estereotipos verbales como, qué bueno, ajá, este tipo de cosas que permiten que el otro siga hablando sin interrumpirlo. Normalmente se habla de que cuando yo quiero generar confianza y tranquilidad en el otro, cuando estoy hablando, esta posición no es la normal para esto, pero que muestre la palma de la mano. La palma de la mano genera confianza. Cuando yo voy a competir, la escondo. Cuando voy a cooperar, la muestro. Cuando yo muestro, esto hace que el otro sienta que hay sinceridad y franqueza. Obviamente, de una forma natural, es que yo aquí les estoy subiendo por la posición de la cámara. Asienten con frecuencia, les brillan los ojos, hacen gestos de agrado, intervienen con voz activa y animada, no con una voz apagada, y muestran interés por el tema haciendo preguntas adecuadas. Cuando toman decisiones, se acarician la quijada. Esto es un gesto masculino, el femenino va en cuello. Valga la aclaración. Las mujeres no tenemos que hacer esto. Tenemos que hacerlo en cuello. Quitando el signo de coqueteo que es diferente. Esto es, qué interesante, porque las mujeres lo hacemos en cuello o lo hacemos un poquito más abajo. Eh, Normalmente gesticulan cuando se exponen en posibles acuerdos de, mire, entonces el primer acuerdo es este, el segundo es este, y ponen la cara y las manos en términos que se está haciendo énfasis en lo que aprendimos. Y si caminan por la sala, ponen las manos en las caderas normalmente, porque eso significa la predisposición para llegar a un acuerdo o para poder tener
realmente otra forma de mecanismo de entrar en todo este proceso. Entonces, como ven, la comunicación no verbal está muy ligada a muchas cosas que están pasando, todo el proceso que estamos siguiendo. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos estos cuatro niveles claves. La comunicación no verbal realmente son 16 niveles diferentes, pero cuando trabajamos estos niveles, expresión facial, cómo está nuestra mirada, hacia dónde nos dirigimos, cómo está nuestra postura en términos de cuello y hombros, cómo está nuestra distribución del espacio y contacto con el otro, qué tan cerca lo quiero, cómo distribuyo esa mesa para marcar territorio o invitar al otro a mi territorio, cómo me visto, cómo me arreglo, cómo está mi proyección física en términos de todo lo que hago en coherencia y sobre todo mi tono de voz. Puedo lograr negociaciones muy efectivas donde llegue a acuerdos. No muy fácil, pero sí mucho más fluidos y que me pueden ampliar valor en un momento dado. Entonces, pues yo espero que esto les haya servido y pues fue un placer trabajar con ustedes. Angie, hola Angie. Muchas gracias, profe Marcela, por la charla tan interesante. Lo que les acaba de compartir la profesora Marcela es un poco un abrebocas de lo que van a poder encontrar en el curso de negociaciones estratégicas, pero yo como les comentaba al inicio, voy a compartirles pantalla para contarles un poquito más de la generalidad del curso y que si resulta de su interés, ojalá se animen a acompañarnos en esta cohorte que esperamos tener. Ahorita estamos próximos a arrancar una cohorte en el mes de abril. Es una cohorte que está prevista para ser completamente presencial. Tiene una modalidad particular porque comienza el 25 de abril y son 3 días de sesiones intensivas. La razón de esto es que por el tema y precisamente por lo que les comentaba la profesora Marcela, para nosotros es importante que tengan la oportunidad de poner en práctica estos conocimientos, este acercamiento a cómo negociar de manera estratégica, sobre todo también en el entorno presencial para que puedan aprovechar al máximo el contenido. Entonces, son estos 3 días seguidos, sesiones de 8 horas diarias, para un total de 24 horas de sesiones sincrónicas, en este caso presenciales. El objetivo general de la formación es poder fortalecer la capacidad de llevar a cabo esos procesos de negociación estratégicos, incluso cuando esos procesos se dan en contextos complejos, para tener las herramientas necesarias para lograr orientarlos de la mejor manera. Para esto, hay una serie de objetivos específicos que esperamos poder fortalecer a lo largo del curso. Uno de ellos es que estén en la capacidad de preparar una negociación de forma estratégica, pero sobre todo reconociendo cuál es el tipo de negociación que quieren llevar a cabo y teniendo conocimiento también de las estrategias para reclamar y crear valor. En segundo lugar, esperamos que con este curso puedan reconocer cuáles son esos factores clave que influyen en el proceso de negociación. Particularmente nos vamos a enfocar en dos, que son la comunicación, en el tema precisamente que nos va a acompañar la profesora Marcela, y en segundo lugar, el perfil negociador. En tercera instancia, esperamos que con este curso logren apropiar esas estrategias necesarias para capturar valor en esas negociaciones complejas para finalizar la curva de lo que es el objetivo general del curso. Para lograrlo, tenemos la formación conformada alrededor de 3 módulos. Cada uno de los módulos forma parte de un día. En primer lugar, comenzamos con la preparación de una negociación estratégica, donde nos vamos a meter de lleno en cómo prepararla. Vamos a conocer las estrategias de reclamar valor y también las estrategias de creación de valor. En el segundo módulo nos aproximamos ya a estos ejes clave para una negociación exitosa. Allí tenemos el componente de la profesora Marcela, que tiene que ver con la comunicación, particularmente comunicación verbal y no verbal, y por otra parte, comunicación asertiva y no violenta. Y también nos adentraremos en el perfil negociador para que puedan conocer cuáles son los diferentes estilos de negociación, cuál es el que funciona para ustedes y a partir de eso seguir aprovechando este contenido. Cerramos con el tercer módulo, que es el último día, que ya entra de lleno en negociaciones complejas para poder abordar, por una parte, manejo de situaciones de crisis en negociación y por otra, negociaciones en equipos, que tiene un tipo de complejidad también diferente que vale la pena conocer en el marco del curso. Para no extenderme mucho y alcanzar a tener un tiempo para interactuar y escuchar sus preguntas, les comento que en este momento tenemos una serie de descuentos habilitados. Está habilitado el descuento por pronto pago hasta el 5 de abril. También tenemos el descuento si son egresados de la Universidad de los Andes o si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas o de 5 o más personas.
Hoy nos acompaña Alejandra Ayala, que es una de las asesoras del equipo de mercadeo. Les acaba de compartir un mensaje en el chat en el que van a encontrar, por una parte, un formulario para que en caso de que estén interesados en que un asesor se ponga en contacto con ustedes para acompañarlos, bien sea en el proceso de inscripción o en el proceso de resolución de cualquier duda que tengan, nos puedan compartir sus datos, o si prefieren inscribirnos directamente, también les dejamos allí nuestros números de contacto y estaremos muy atentos para dar alcance a cualquier duda que tengan. Por ahora estoy viendo en el chat una pregunta sobre la grabación. Les comento que esta grabación se sube a nuestras redes y se comparte también por sus correos, entonces van a tener acceso a ella posteriormente. Ya con esto comenzaríamos el espacio de preguntas. Por aquí tenemos una primera pregunta de Asael, profesora Marcela, que le gustaría saber en una entrevista cuál sería el posicionamiento sugerido en la mesa. Hola, Sadel, gusto en saludarte. Depende de lo que quieras lograr en la entrevista, depende de lo que estés haciendo. Las entrevistas, supongo que me estás hablando de una entrevista de trabajo, entonces depende lo que tú quieras inspirarle al otro en la forma como quieras que el otro te hable. Pues normalmente las entrevistas de trabajo se sugiere que sea una mesa redonda y que puedas tener movilidad. Sin embargo, muchas entrevistas se dan en el escritorio. Entonces, normalmente yo lo que le pido cuando entreno a entrevistadores es salgan de detrás del escritorio y siéntense en el lado de la persona para hacerla sentir más cómoda. Pero si a ti te interesa generar presión, si te interesa ver cómo se mueve en eventos de alta exigencia, te puedes quedar detrás de la mesa y marcar todo el poder, tomando toda la parte competitiva, a ver qué pasa con la persona. Ahí no estás en una negociación, estás en una charla donde estás midiendo diferentes niveles de actitudes y, y perdón, se me fue, e ideas que tiene la persona sobre un perfil determinado. Entonces, dependiendo de lo que quieras lograr. A mí me gusta mucho sentarme al pie de la persona, hacer una charla informal, pero cuando yo necesito saber si la persona puede manejar niveles de presión, si la persona respeta autoridad, si la persona tiene ciertos niveles de liderazgo que se necesitan, lo más práctico es estar frente a frente en términos de confrontación. Gracias, Marcela. Con gusto, Asael. Muchas gracias, profe Marcela. Por aquí tenemos algunas preguntas sobre el curso. Les acabo de dejar en el chat el enlace de la página web para que puedan consultarla y conocer un poco con más detalle. Allí les dejé igual el valor, que también lo encuentran en la página web. Por esta parte, por ahora, profe, si quieres podemos avanzar con la pregunta de Ana y voy contestando las otras por el chat. Ana quiere saber qué elementos podríamos usar para lograr cerrar una negociación con un analítico. Hola, Ana. Lo primero que necesitas saber es en qué punto estás tú. Si eres relacionado persuasivo y directivo, cada uno la va a cerrar diferente. Entonces, ¿qué necesitamos con un analítico? Darle datos, datos coherentes y datos que sean muy sustentados. Un analítico va a coger cualquier información que no esté sustentada y ahí se va a quedar. Entonces necesitamos darle datos muy coherentes, puntuales y directos. Y ser muy puntuales en términos de, listo, estos son los datos, lo que quiero lograr es esto. Se vuelve de alguna forma muy frío ese nivel de acuerdo, pero es la forma de hacerlo con el analítico. El persuasivo tiende a hablar más, el relacionador está interesado en otras cosas y pues el directivo va a un resultado específico. Pero con el analítico va ahí, en términos de cómo le das los datos y qué tan coherentes son esos datos. Muchas gracias, profe Marcela, por la respuesta. Sigo con la pregunta de Angeli, en este caso, nos comenta que le gustaría saber si la proyección física que indicaste es importante, depende del sector de la empresa, es decir, si hay empresas que son del sector logístico, si es importante ir muy elegante o cómo se le hace manejo. Ok, la proyección física, lo que les decía, se tiene que medir con el contexto. Entonces, si es una empresa del sector logístico que está trabajando en zona franca, en carga y descargue, la elegancia ahí no es exactamente un traje, una corbata, unas medias, unos tacones. Ahí hay otros códigos de vestuario. Lo que yo necesito saber de la proyección física es cuál es el código de vestuario que tengo según el escenario y el contexto donde me voy a desarrollar y cómo me voy a sentir cómodo o no cómodo. Entonces yo trabajé en algún momento en una mina y pues allí necesitaba un mono, necesitaba un casco y necesitaba unas botas. Sin embargo, para mí el casco no era lo más cómodo para sentarse a negociar, entonces buscaba contextos donde me lo pudiera quitar, por ejemplo. Entonces, necesitas
conocer el escenario y saber qué es adecuado en el escenario. La elegancia o no se da de acuerdo al contexto y al escenario que tienes en un momento dado, pero eso toca medirlo en cada uno determinadamente. Mil gracias, profe Marcela. Después de la pregunta de Angeli, tenemos aquí una pregunta de Ángela, la que le interesa saber cómo negociar un alto descuento en un bien sin que la contraparte se sienta ofendida. Voy a contestar de una forma que no le va a sonar bonita, Ángela. Te invito a tomar el curso porque es que eso no lo hago yo dentro del curso de comunicación. Hay formas de hacerlo. Yo lo que te podría decir es, mm, mira qué es lo que hace que tú sientas que el otro se va a sentir ofendido. Empieza a revisar tu emocionalidad y lo que te genera esa emocionalidad en la proyección física que estás haciendo. Porque normalmente la ofensa se da porque tú hiciste algo que hace que el otro se ofenda. Pero ese algo que tú hiciste sale desde tus paradigmas y desde tus ideas en términos de comunicación. Entonces yo hago cosas inconscientemente para que el otro se ofenda. Digo, sí, yo sabía que no tenía que hacerlo. Entonces yo te invitaría a que revises eso, pero además te invito a que tomes el curso en serio porque te dan muchos elementos en términos de negociación que yo no puedo profundizar en este momento. ¿Vale? Mil gracias, profe Marcela. Ojalá Ángela se anime a acompañarnos en esta corte de abril. Tenemos una nueva pregunta de Angeli que dice que le gustaría saber cómo se pueden manejar las muletillas en el sentido de cómo dejarlas en ese proceso de comunicación. Ok, Ángel, y las muletillas, lo primero que necesitas es conocer qué muletillas usas. Todos utilizamos muletillas diferentes. Para conocerlas, yo te sugiero grábate. Grábate y escúchate, pero escúchate sin juzgarte. Y empieza a identificarlas y toma, una de las técnicas es toma una muletilla semanalmente que vas a eliminar. Entonces, cuando la escuches, vas a tratar de empezar a eliminarla o a reemplazarla por otra. Pregunta, las muletillas normalmente son inseguridad. Es la forma como ubicamos el flujo de pensamientos, o cuando nos trabamos, o cuando no sabemos qué decir, o cuando nos quedamos sin palabras. Ahí utilizamos las muletillas. Entonces es importante empezar a escucharlas y tiene que ver con manejo de respiración, pero eso es una técnica mucho más compleja. La inicial es empieza a escucharlas y el listado de cuáles son y empieza a eliminarlas progresivamente. Gracias, profe Marcela. Aquí tenemos una pregunta de William que también es más específica. Igual te la leo por si hay algo que aportar. William nos comenta que hoy en día muchas negociaciones de conciliación son vía internet por las diferentes plataformas y pregunta qué recomiendas a tener presente para estas conciliaciones que se dan a través de internet. Hay cosas claves. eh, y las cosas claves es mirar la cámara como si fueran los ojos de la persona. La postura y la posición tiene que estar relajada. El fondo que vamos a utilizar, por ejemplo, eso es clave en comunicación no verbal. Es diferente que yo tenga este fondo, voy a hacer una diablura y pido disculpas a Angie, a que tenga, ahora no encontré ningún fondo de los que yo tengo normalmente. Ay, se me perdieron los fondos. Voy a poner uno que no está contextual porque no es la época, pero es que no encontré otro. Si yo entro a esta charla en abril con este fondo, eso ya va a generar cosas que no son. O si entro con este fondo, estoy generando otro tipo de ideas. Entonces es importante, uno, aprender a manejar la plataforma y dos, eh, saber que la relación con el computador es como si tuviera una persona al frente. Entonces yo asumo que como tengo el computador puedo hacer otras cosas, pero si yo empiezo a hacer aquí otras cosas o estoy jugando con los computadores o el celular, oiga, venga, entonces no se dan cuenta porque yo estoy acá, voy a mirar la cámara, pero mi celular está abajo de la cámara, miren mi celular. Entonces yo me quedo acá y, ay, el WhatsApp, no, sí, claro, y entonces empiezo a tartamudear. Yo necesito relacionarme con el computador como si fuera realmente la persona que está ahí, porque hay una persona del otro lado. Cámara encendida, un muy buen micrófono. Las negociaciones no se hacen con cámaras apagadas, por ejemplo. Si voy a negociar con alguien que tiene la cámara apagada, la recomendación es no negocie, porque está en total desventaja. Entonces es importante saberlo, es importante generar contexto. Puedo hacer muchas cosas. Oiga, tiene un tintico, tiene agua, venga, pongámonos cómodos. Puedo mover la posición corporal, yo puedo mover la cámara para marcar poder o no marcar poder. Entonces, si ustedes ven ahorita el fondo, voy a tomar, te me moviste, Angie, no te me muevas, porque las dos tenemos la cámara prendida. Si ustedes miran, Angie está tapando más el fondo que yo. Yo estoy en una posición de poder más abajo que Angie en este momento, pero si yo le quiero marcar posición de poder a Angie,
simplemente me acerco a la cámara y me vuelvo más grande. Eso marca posición de poder. Si Angie quiere bajarla, se alejaría. Ahora sí, aléjate un poquito hacia atrás. ¿Sí ven cómo cambia? Entonces, son los mismos trucos, pero teniendo en cuenta que tengo un computador y que tengo un contexto donde solo me estoy viendo de aquí para arriba, a menos que esté en una sala que permita toda la corporalidad. Creo que eso es muy rápida la respuesta. Muchas gracias, profe Marcela. Ya para cerrar, tenemos una pregunta de Camilo que nos cuestiona si de pronto hay alguna herramienta para mapear el perfil al que nos enfrentamos que les puedas recomendar a los participantes. Esa no la puedo responder yo, esa la responde Isabel en términos del curso. No, yo no te la puedo responder en este momento. Hay varias herramientas para mapear el perfil, pero el perfil se mapea desde diferentes puntos. Si tú quieres saber cómo es la persona en su comunicación no verbal, necesitas entrar en relación con la persona, analizar videos, analizar audios, y no siempre tenemos acceso a eso. Entonces, sí hay herramientas, pero realmente están más enfocadas a qué quiero, qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Es, es mucho más eso. Muchas gracias, profe Marcela. Entonces, ya para cerrar y cumplir con el tiempo pactado, agradecerte a ti, profe, por habernos acompañado en este espacio. Por supuesto, a ustedes también por acompañarnos, por conectarse y participar de una forma tan activa. Alejandra les acaba de volver a dejar en el chat la información por si nos quieren dejar sus datos en el formulario, nos quieren escribir directamente. Estaremos encantados de acompañarlos en cualquier duda o en el proceso de inscripción. Ojalá contemos con ustedes en esta nueva cohorte y esperamos que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego.